Gracias por su presentación, señor asambleísta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Carlos Zambrano. Gracias, señora presidenta. Colegas legisladores. Primero, presidenta, pedirle que luego de haber pasado el susto del día de ayer, se trabaje en un sistema de evacuación para la Asamblea Nacional. Yo creo que fue un susto y que nos deja una gran lección. El pleno, pues aquí donde ustedes pueden ver, pues está rodeado de vidrios y sin duda alguna observábamos que algunos de ellos todavía siguen trizados. Cuidado y ocurre una desgracia. Presidenta, yo creo que es importante y más que nada quienes estamos en esta Asamblea Nacional conocer las puertas de escape para poder inmediatamente evacuar. Luego, pues, siguiendo al segundo debate al proyecto de ley orgánica para desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID, yo creo que el debate ha sido bastante amplio. Lo acaba de mencionar el asambleísta Jiménez, ponente de este proyecto de ley. Hemos recibido a las cámaras, hemos recibido a los gremios, hemos recibido a los asambleístas, quienes conformamos este pleno de la Asamblea Nacional, y hoy en día pues se ha elaborado un informe para segundo debate. Yo, haciendo uso de mis facultades como legislador, he presentado un informe de minoría. No significa que nos estamos oponiendo a un proyecto de ley. Que se quite eso de la cabeza, pues quienes lo piensan que nosotros como bancada nos oponemos. No, nosotros estamos dando una alternativa. Es tanto así que hemos votado siquiera el 60% a favor del proyecto de ley presentado para informe de segundo debate. Pero no concordamos con el 40% porque creemos que afecta a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que ha sido golpeado por esta pandemia, sin duda alguna. El hecho de que las empresas estén trabajando en estos momentos no significa que todo es ganancia. Muchas lo están haciendo, como lo decía alguien, ya se han comido sus ahorros y quieren salir adelante. Y eso tenemos que entender. Por supuesto, como entendemos también que el gobierno necesita ingresos, pero focalicemos esos ingresos hacia quienes lo podemos pedir. ¿Hubieron quienes ganaron en la pandemia? Sí, hubieron quienes ganaron en la pandemia. Los supermercados ganaron en la pandemia. Los bancos ganaron en la pandemia. Quienes importaron insumos médicos ganaron en la pandemia. Pues yo creo que ahora deberían ellos de contribuir para apoyar lo que estamos pasando en este momento y lo que necesita el Estado ecuatoriano. Es el momento ahora de demostrar. Es ahí cuando nosotros nos hemos enfocado en ciertos puntos y hemos dicho, somos propositivos, no nos oponemos a este proyecto de ley. Y aquí el Pleno de la Asamblea Nacional va a decidir si se aprueba o no se aprueba este informe. Si acogemos o no acogemos el informe de minoría. Yo creo que este Pleno de la Asamblea tendrá que decidir y será este momento. Es importante, es histórico para el país lo que está pasando. Me voy a centrar en ciertos puntos, como lo dije, que lo hemos nosotros catalogado, que son importantes. Mientras el gobierno pues pretende establecer un mayor impuesto a la renta a personas naturales o contribuciones especiales sobre el patrimonio, nosotros hemos y consideramos y le decimos no a más impuestos antitécnicos, porque creemos que lo que ha hecho el gobierno no va acorde y real. Sin más, también nosotros queremos, pues, según el informe de mayoría de las comisiones, quienes deben pagar más impuestos son quienes ganaron entre $2,000 y $4,000, sufriendo un incremento y hasta el 687% en su impuesto a la renta. Mientras que nosotros creemos pertinente que quienes deben pagar son los grupos económicos que están evadiendo o que han evadido pagar tributos al Estado ecuatoriano. También, pues, en recaudos permanentes, mientras que el gobierno pretende recaudar permanentemente 72 millones
en el 2022 y 662 millones en el 2023, total 734 millones, nosotros le estamos dando una alternativa que va a recaudar mucho más. En nuestra propuesta consta en el informe de minoría que recaudaremos 282 millones en el 2022, 767 millones en el 2023 y 1.322 millones en el 2024. Total, 2.371 millones. Es decir, 1.637 millones de dólares más de lo que el gobierno quiere recaudar. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho y que está en nuestro informe. Un informe hecho muy responsablemente, un informe hecho a la realidad, un informe hecho con datos estadísticos, datos del Servicio de Rentas Internas. El 2% a régimen de microempresarios. El gobierno pretende el cobro del 2% a microempresarios que se mantenga ahora con el famoso RIMPE que se crea, en el que se pagará entre 1 y 2%, mientras que con nuestro informe de minoría lo eliminamos definitivamente y en su lugar, siendo propositivo, planteamos un impuesto denominado recaudo mínimo del impuesto a la renta para los integrantes de los grandes grupos económicos. Impuesto a la renta para personas naturales. En el informe de mayoría se sigue realizando aún cambios en la metodología del cálculo del impuesto a la renta y sobre los grandes personas y sobre los gastos personales y deducciones. En nuestro informe decimos que se mantenga tal cual está actualmente en la ley. En las contribuciones al patrimonio, el proyecto del gobierno impone contribuciones al patrimonio de personas naturales y sociedades, incluso sobre aquellas tierras agrícolas y de cultivo, cosa que ha sido muy polémica y que algunos de los legisladores aquí han tenido llamadas de los gremios de sus provincias preocupados por este tema. En cambio, en nuestro informe de minoría se eliminan las antitécnicas contribuciones al patrimonio que gravan al que le fue bien durante la pandemia, pero también en este informe le están gravando a quien le fue mal también en la pandemia. Peso de la crisis, como lo hemos dicho nosotros y lo habíamos dicho al principio, el gobierno pretende que el peso de la crisis recaiga sobre el 3% de la población más favorecida, como en algún momento algún legislador lo dijo. Nosotros, al contrario, creemos que el peso de la crisis debe recaer en el 0.3% de la población, es decir, de aquellos grupos grandes económicos a quienes les corresponde pagar por evasión y elusión de impuestos. El tema de las telecomunicaciones. Con el informe de mayoría aún se realizan reformas a la ley de telecomunicaciones, que es lo que hemos planteado nosotros en nuestro informe de minoría. No topar esta ley, no toparla aún, porque consideramos que debe de ser tratada con mayor visión, con mayor tiempo e incluso podemos unificar un paquete de reformas que se encuentran en nuestra comisión. Y el tema de Galápagos, algo también que tal vez lo hemos dejado pasar a la ligera y que algunos legisladores de la provincia de Galápagos que nos visitaron se oponen a esta ley, se oponen a este proyecto, porque dice que Galápagos tiene un régimen especial y que no fue socializado con ellos. Y mucha gente de Galápagos desconoce. Por eso nosotros creemos que debe de quedar fuera esto y tener el tratamiento adecuado. Lo hemos manifestado, señores legisladores. ¿Hay alternativas? Sí existen alternativas. ¿Podemos llegar a esas alternativas? Las hemos propuesto en nuestro informe de minoría. Nosotros aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional vamos a decidir. Y verán pues si acogen o no acogen nuestra propuesta. Pero queremos dejar bien claro la bancada de UNED. No nos estamos oponiendo a un proyecto de ley presentada por el Ejecutivo. Estamos dando una propuesta de alternativa en donde van a recaudar más. Muchas gracias, señora presidenta.